Bueno, mirá, 25 de diciembre. Hoy es 25 de diciembre, Navidad. Estoy en el taller y quiero mostrarte algo. Vamos a acercar la cámara ahí. Tengo todas las cosas del Renault 12, del Renault 11. Y mirá lo que me puse a hacer. Como estoy en el taller solo, tranquilo. Bueno, primero fíjate lo que es el cigüeñal. Las bancadas. Mirá lo que es eso. Este es el de el cuarto cilindro, el que va en la punta. O el 1, ¿no es cierto? El 1 para que se den cuenta que es el que está contra las poleas. Que en Peugeot y en lo que es Renault es el 4. Fíjate las bancadas. No importa lo que estaba diciendo, pero bueno, fíjate esto. Fíjate cómo está esta bancada. Tremendo. Tremendo, tremendo. No es nada. Esto hay que llevar a rectificar. Ponerle. Se podría hacer algún trabajo. A ver si puedo. Si ustedes pueden ver. Les quiero mostrar con el calibre. A ver si me da. Bueno. Mirá, fíjense ahí. ¿Sí? Ahí está tocando. Pero yo me pongo ahí y fíjense el juego que tiene. O sea, está ovalado. No sé qué medida será, hasta cuánto, pero esto se va arriba del 1. Acá tenemos. Fíjense, ahí le voy a pasar la medida para que ustedes vean. Está en 43,5. Más o menos vamos a pasarlo como para que tengan una... No se mide con esto, por supuesto. Y acá tenemos un poquito más. Pero bueno, está ovalado. Tiene un desgaste muy importante. 5 décimas. Si no me equivoco, 5 décimas. Midiéndolo con el calibre. Es lo que tiene. Esto se tiene que ir, yo calculo que... No conozco las medidas exactas, pero 5 décimas se debe ir a 1. Y lo que son las bancadas y todo lo demás está horrible. Esto, para que quede bien el cigüeñal, para mí, voy a preguntar en rectificadora, pero para mí esto va a tener que cambiar el cigüeñal. Conseguir aunque sea uno usado, en buen estado, o uno nuevo, o también uno usado y tener que rectificarlo. Pero esto se va muy grande. Para mí va a quedar muy fino. Fíjense lo que son estas otras bancadas. Pensar que este hombre, como dije en el video anterior, pagó para... Este acá también está feo. No. Pagó para que le hagan el motor completo y a los 3 días le empezó a golpear. ¿Por qué le empezó a golpear? Y bueno, ahí tenemos. Este es el juego que tenía el casquillo, el metal de la biela, y es lo que empezó a golpetear, indudablemente. Vamos a ver qué nos dicen en la rectificadora. Y bueno, desengrasante para que quede un poquito más prolijo, más limpio. Así que ahí vamos y comenzamos con el armado. Lo limpiamos como pudimos
Y ya vamos para el armado del motorcito, el R11 motor Junior 1.4, preparando el trípode. Allá tenemos los pistones, así que bueno, están recién lavaditos, se los limpió un poco, estoy medio tapando la luz, así que bueno, vamos a empezar a poner aros. Me está faltando el cigüeñal que se lo llevó el dueño. Mientras estoy preparando todo, se viene el videito y vamos a ver cómo sale esto. No tengo el cigüeñal, vamos a ir haciendo lo que podemos para no perder tiempo. Así que bueno, vamos colocando los botadores. Y ahí están trabajando. Muy bien, ya tenemos todo preparado. Vamos a ir poniendo aros. Esto es lo que me trajo el dueño, Fadesia. Tenemos preparados los pistones. Tenemos, por acá tenemos, mirá, el de la bancada. Tenemos un treseguet. Tenemos sabó. Tenemos esto, juntas Illinois. Tenemos juntas Taranto. Y junta tapa cilindro también, junta Taranto. No les estoy haciendo promoción porque a mí no me pagan, así que simplemente les estoy diciendo lo que me están trayendo a mí. Sigo haciendo sombra, pero bueno, supongo que se ve bien. Vamos a ver cómo sale todo esto. No arrancamos bien. ¿Y por qué no arrancamos bien? ¿Por qué no arrancamos bien? Porque teníamos que ponerle este abajo. El de la tapa es liso. ¿Por qué uno es ranurado y el otro es liso? Porque el aceite para lubricar viene por acá. Y si lo tenemos con este ciego, no vamos a tener lubricación de aceite. Por ahí un poco, yo ahora estoy solo en el taller, pero por ahí un poco apurado tal vez, pueden llegar a pasar estas cosas. Perfecto. Ahora vamos a colocar los axiales y hay que tener bien en cuenta y acordarse de que estas ranuras van para el lado donde tiene movimiento, o sea, para el lado del cigüeñal. En este caso tendrían que ir así
y así. Listo. Voy cortando el video simplemente por el tema de para que no sea tan largo, ni más ni menos. Está faltando uno. Algunos colegas por ahí me retan que estoy apretando, y estoy apretando con con la pistola neumática. Así que bueno, mirá, tengo como 3 de estas. Cuando no teníamos pistola neumática y queríamos aligerar un trabajo, lo hacíamos con esto. Así que les voy a dar el gusto. No voy a apretar con la pistola neumática, pero voy a su vez a aligerar el trabajo. Ahora me voy a fijar en el librito cuántos kilos lleva el cigüeñal, las tapas, y ahí se los voy a pasar. Bien, para que no haya problemas, no sé si se alcanzará a ver ahí. Ahí dice bancadas 6 kilos lubricado. Las bielas vamos a darles 4,5, tapa de cilindro 6. ¿Sí? Esto es Renault 11 Turbo y esto es Renault 9 Renault 11. Se me movió un poquito el trípode sin querer. Yo le voy a dar primero 3 y después voy a corregirlo hasta los 6. El manual no dice nada, que tiene que ser 6 de una. Tengo 3 manuales que los estoy mirando. 2, perdón. Lo dejo un par de minutos y después sí, ya le doy los 3 faltantes, o lo llevo a los 6. Pero esto ya me va a dar un indicio de si gira o no el cigüeñal libremente. Vamos a ver el cigüeñal. Está girando bien. Esto es lo principal para mí, una vez dado el apriete, de girar el cigüeñal para ver si queda girando bien. Y ahí estoy en la última capa de biela. Y llegamos a los 6 kilos. Comprobamos nuevamente el cigüeñal. Gira muy bien. Así que bueno, estamos listos esta parte.
Tenemos, se ha puesto el metal. Tengo 2 o 3 prensa aros. Este es el que más me gusta a mí. Tenemos que comprobar siempre que los aros no queden alineados. Si por supuesto quedan alineados, es probable que después levante aceite. Esto va con la flecha hacia un lado. Colocamos y siempre con, en este caso tengo este martillito chiquito, alcanza y sobra. Se me desprendió el metal. Estas cosas pueden suceder. Se desprendió el metal. Así que vamos a tener que volver a empezar de nuevo. ¿Sí? No queda otra. Tenemos que empezar nuevamente. Esperemos que se dan cuenta que golpeo con la parte que tiene plástico. La flecha apuntando hacia la culata en este motor. Pusimos el 1. Pusimos el 1, no, puse el primer pistón, no el 1, el primer pistón, quise decir que el primero nada más, pero no por la posición. Vamos con la tapa de biela. Ajustamos y seguimos con lo demás. Con una T, en este caso, vamos a apretar y luego le vamos a dar 4,5. Una, vamos con el otro. Bueno, puse los dos, o sea, 2 y 3, que ahora simplemente lo voy a girar un poquito, lo voy a llevar hasta abajo para ver si no se traban, nada más que para eso. Ahí está, hasta ahí nada más. Y después ya podemos ir apretando, dándole, o lo voy a hacer ahora, dándole 4,5, como les dije. Ahí tenemos
Ahora vamos por el 1 y vamos por el 4. Y ahí tenemos terminado la primera parte. Puedo hacer aspirar todo. Mi herramienta está como yo. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos para la parte de la bomba y para la parte del cárter. Después lo vamos a poner nuevamente para poner la parte de la distribución. Como tuve que poner un poquito de pegamento para que no quede saltado, simplemente le pasamos una espátula y sacamos todo el sobrante. La parte que no tenemos acceso lo dejamos como está con el dedito. Y fíjense, se los voy a mostrar de esta manera, la puesta a punto del motor. Cigüeñal tiene un puntito en el engranaje y acá tiene una rayita y queda a punto. Ahí vamos para el motor. Fíjense, ahí tiene el puntito, acá tiene la rayita. Y para que quede bien marcadito vamos a usar un marcador Marcal, ¿sí?, que nos envió la gente de Suferrin, que son especiales para esto. Ahí tenemos, quedó bien marcadito para que sobresalte y ahí tenemos la marquita. Ponemos la cadena, ponemos el estirador y ahí nos va a dar la tensión que tiene que tener. Ahí es como queda. Esto trabaja ahí. Ya estamos ya le puse la tapa, la junta, así que ya ponemos la tapa y vemos cómo queda. Lista la bomba, lista la junta. Apenitas un poquitito le echamos de pegamento para prevenir simplemente. Ahí tenemos la tapa no es el cárter. Me falta el retén acá y poner la otra parte y listo. Y me están faltando 2 buloncitos. Mi costumbre es ir apretando cruzado, comenzando siempre desde el medio, arrimando un poquito.
y apretando un poquito, nada de ajustar al fondo, porque estas juntas, por supuesto, se revientan. Son juntas de corcho, son muy delicadas. Algunos dicen que son malísimas, para mí no son malas, simplemente que se ajustan mucho. Y ahí es donde empiezan a perder. Es solamente arrimarlo un poco. Como les gusta mucho, nada de usar la herramienta neumática, como les dije hoy. Vamos a usar el taladrito. Y ahora le vamos a pasar el apriete de torque. No sé si les voy a mostrar, creo que no, porque para ir terminando ya lo que es el video, no, vamos a mostrar la puesta en marcha y vamos a mostrar ya el armado de la parte, lo que es el embrague. Ya le mostramos todo, porque si no va a quedar medio cortado y bueno, siempre va a haber alguna queja de no mostraste, así que bueno, acá les voy a mostrar algo que dice realmente o directamente el manual. Está medio hecho pedazo el libro, pero a ver si alcanzan a leer. Este es el apriete. ¿Sí? Colocar la culata, desplazar en la medida indispensable a los balancines e instalar las varillas impulsoras, respetando el orden en que fueron retiradas. ¿Sí? Eso para cuando pongamos las varillas todo de las válvulas. Para el primer ajuste, acá abajo, para el primer ajuste 4 kilogramos, para el segundo ajuste 6 kilogramos. No dice nada de que tengamos que darle una cierta cantidad de grados. Ahora, si venimos a donde dice Taranto, donde tenemos donde tenemos 12 fuego, acá donde tenemos, dice torque inicial 2, torque hasta alcanzar 4, aplicar torque 6,5 kilogramos, dejar relajar durante 30 minutos, quinto paso aflojar 90 grados y volver a ajustar a 6,5 kilogramos. Voy a seguir el paso más simple. Tengo acá el goniómetro. ¿Dónde está? Acá tengo el goniómetro, pero vamos a hacerlo a 4 y después el segundo paso, después de unos minutos, a 6 kilogramos. Nada más. No vamos a darle tantas vueltas, porque te lo está diciendo el manual. Lo digo ahora simplemente para que después no digan no la apretás con el goniómetro, no le das tantos grados. Bueno, ahí tenemos cómo y por qué. Esto vamos a ponernos de este lado. Con el 1 vamos a llegar a los 4. Vamos a ir con el 2. A los 4.
3. Llegamos los 4. El 5. Vamos los 4. Y así sucesivamente con todos los bulones. Está nuevito el carburador y todo. Ahí te vio, cagaste. ¡Fuera! Encima es cargoso. Pobrecito, está viejito. ¿Quién vos? Bueno, no voy a poder con una 13, si necesito una 11 no voy a poder. Filmando. Esté mirando y le dé play y todo eso. ¿Sí? ¿Está grabando? Sí. Estamos terminando. Me está faltando nada más que regular las válvulas. Así que ponemos la tapa y me va a quedar lo que es la parte de el embrague. Pero me dieron mal el retén, así que voy a tener que esperar hasta mañana para terminar la parte del retén de bancada. Vamos a seguir con el retén, aunque no haya muy buena luz. Le pongo aceite. Esto puede ser un poco controversial como lo voy a colocar yo. Un destornillador finito, sin mucha punta. Lo introduzco primero y después lo voy girando. Quedó calzado. Si nosotros lo presentamos primero al retén y después a lo que el labio queda hacia afuera, lo introducimos, podemos pinchar el retén y nos queda perdiendo. Por eso digo, puede ser controversial. Yo no tengo lo que es para colocar el retén. Y le echo un poco de aceite para que ya esté lubricado. Otro tema, a algunos les puede gustar, a otros no. Se le puede poner, antes de colocarlo, un poco de silicona. Se le puede poner después de colocarlo. No hace falta colocarle. No hace falta colocarle silicona. Pero por, qué sé yo, para restar posibilidades de que pierda por el lateral, uno le pone igual. Me van a decir, poco profesional lo tuyo de pasarle el dedo. Mecánico de barrio, amigos. Y siempre, como mecánico de barrio y sin ser tan chancho, para que no haya tantos cuestionamientos de que queda horrible, de que esto, se pasa un trapito y queda ahí, perfecto. Vamos por la parte del volante de inercia. El volante de inercia, me preguntan por qué no calza algunas veces, me han mandado unos comentarios. El volante tiene una marca,
tiene una sola posición. Una sola posición. Yo lo marqué ahí para no perder tiempo, por supuesto. Seguimos con la herramienta antigua, para que no digan no se aprieta con la pistola neumática, ¿sí? Siempre tratando de ajustar cruzado. Me dicen o me van a preguntar cuántos kilos. Bueno, ahí lo dejé anotado. Eso es lo que lleva de torque el volante. No lo digo yo, lo dice el manual, lo dicen los libros. Como ven, este debe ser el primer motor en el cual le estoy mostrando técnicamente lo que dice el manual. Y ahora le voy a mostrar, por supuesto, que en este caso está diciendo eso. Creo que se está viendo. Bueno, ese es el apriete. Y acá tenemos lo que dice, ¿sí? Y ahí les dejo un segundo para que puedan leer. Hacen una captura de pantalla y ahí lo tienen. No explica de que podés hacerlo en dos formas o en dos fases, así que yo lo voy a hacer en dos partes porque ahora estoy solo. Le voy a dar 3. Y después les doy un poquito más hasta llegar a los 5. Como yo estoy solo, para darle el último retoque, tengo que ingeniármela. Entonces, en este caso, como normalmente le pondría una llave, una 17 o la que sea, pero esto al tener la corona separada del volante, a ver si les puedo mostrar, ¿sí? No es como las otras que van pegadas al volante. Esta va separada y va muy en contra del bloque. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recurrir a un destornillador. Yo hago eso. No quiere decir que no haya otra herramienta. Yo hago eso. Y ahí le doy los últimos 5 kilos que necesita el volante. Como ven, en mi mano simplemente tengo el destornillador, porque si no se giraría el volante, ¿no es cierto? Revisamos todo de nuevo. Por las dudas. Se me movió el motor y me asusté también. Están todos revisados. Si yo lo tendría, estaría solo, con la mano no lo aguantaría. Ahora quedó apoyado acá abajo, ¿no es cierto?, en la mesa, pero bueno. Así que es así la cosa cuando uno está solito. Vamos por la parte del embrague. Recuerden, el disco va con la panza hacia afuera. O sea, va con la protuberancia que tiene, con esta parte saliente hacia afuera, hacia el lado de lo que es la placa. Si lo ponemos así, ¿sí?, toca el centro
y queda de este corte, queda así. Entonces la pancita va para afuera, queda bien haciendo contacto con el disco, con el volante y listo. Eso no es para los colegas, no es para los colegas, pero más de una vez ha pasado de que a uno se le pasa de largo eso y lo pone al revés por apuro, por alguna cosa. Nos pasa. El que diga que nunca le pasa nada, algún colega que diga no, nunca me pasó porque yo presto bien atención a todo, mentira. Mentira. Si no te va a pasar, si no te pasó, te va a pasar. Ya digo, por una cosa u otra siempre va a pasar. Vienen unas directas que son plásticas para centrar acá el disco. Yo tengo una que había hecho mi viejo cuando teníamos torno. Voy a ver si la encuentro para centrarla, porque no tengo directa, me parece, para este auto. Si no, la hago a ojo, bien centradito, guardando las distancias, o con un destornillador, lo que sea, nunca me falló, y listo. No es aconsejable si no tenés bien claro cómo va puesto, porque después cuando vas a poner la caja o vas a poner el motor, y esto no está bien centradito, podés llegar a romperlo haciéndole fuerza. Así que uno lo hace porque más o menos ya lo tiene de varios años de colocar cajas de cambio. Lo aclaro para que no salten con el tema de no podés decir tal cosa. Bueno, uno lo hace porque ya hace tiempo que hace cajas de cambio, que hace embragues y todo eso. Bueno amigos, no pude por cuestión de tiempo mostrar lo que es la colocada del motor. Ya lo tenemos ahí prácticamente terminado. Tenemos unos problemitas que a este hombre, para mí, le han cambiado el alternador. Tenemos otros problemitas acá con que le falta una piecita acá, ahí donde va cruzado el cable del acelerador. Me falta colocarle el aceite y la batería, que ya está cargada, así que acá Lautaro acaba de conectar lo que es el electro, y después ya vamos a probar dándole marcha. Bien, estamos en la última. Lautaro estaba chupando para traer la nafta, para no darle tanta marcha. Dale. Pará. Vamos a cargarlo un poquito. Vamos a ver si arranca o no. Dale. 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 Papi, Bueno, dale ahí. Dale. 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 Bueno. Dale. Ahí tenemos problemas con el arranque. Dale.
Me olvidé la llave de mi casa, hombre. Y bueno, tuvimos que empujarlo porque tenemos problemas con el arranque. Ustedes lo escuchan como suena. Terminar de hacerle algunos retoquecitos, pero bueno, quedó en marcha el 11. Le pusimos un bidoncito, teníamos problemas con el tanque también. El humo que ven ahí es por cuando se lavó todo lo que es la parte del motor, así que está todo perfecto. Bueno amigos, espero que les guste y el 11 quedó terminado y me parece que quedó bastante lindo. Espero comentarios en la caja de comentarios, por supuesto. Chao, chao.